Bueno, vamos a entrar a lo que es la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para conocer eh, esta normativa, no es importante primero conocer las leyes. Entonces, estas leyes, la principal ley que se encuentra dentro de la salud y seguridad en el trabajo es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Fue aprobada durante el periodo de la presidencia del presidente Ollanta Humala, ¿no? Luego salieron muchos decretos que modificaban esta ley, ¿no? Porque siempre hay vacíos legales. Entonces, el decreto supremo 005 de 2012 del trabajo, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquel reglamento, ¿no? Ese reglamento es aquel que nos permite, pues, a nosotros dentro de una empresa, ¿no? A darle importancia a lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es un derecho de todos los trabajadores cuando ingresan por primera vez a las labores. También tenemos la resolución ministerial 148/2012 del trabajo, que aprueba la guía y formatos referenciales para el proceso de elección de representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esto también es esta resolución, ¿no? Nos permite a nosotros, pues, dentro del ámbito laboral, pues, que los mismos trabajadores convoquen a elecciones y pueden elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo propuesto por ellos mismos. Ellos lanzan a votaciones a, eh, a trabajadores que ellos designan, ¿no? Y la empresa coloca también dentro de este comité, aparte de su personal, pues obviamente de confianza, ¿no? La resolución ministerial 050 del 2013 del trabajo también, ¿no? eh, aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante conocer que el sistema de gestión que maneja una empresa debe contemplar ciertos formatos que son fundamentales, ¿no? Cuando hay una auditoría por parte de SUNAFIL, cuando llegan a fiscalizar. Entonces es importante, por ejemplo, dentro de salud ocupacional, que los formatos de atenciones, de accidentes, ¿no? Se guarden por una cantidad de años. Entonces, por lo general, se dice que son hasta 20 años que se deben guardar estos formatos, ¿no? En físico, porque son formatos auditables. La resolución ministerial 085/2013 del trabajo, ¿no? Aprueba el sistema simplificado de registro del sistema de gestión para las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, eh, recuerden que este sistema de gestión, ¿no? Se ve en un ámbito laboral, digamos, englobado y globalizado para ciertos tipos de empresas, pero las medianas y pequeñas empresas es un sistema muy aparte, ¿no? Entonces, se hicieron normas exclusivamente para este sector. Entonces, el Decreto Supremo 014/2013 del Trabajo también aprueba el reglamento registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este reglamento de registro de auditores menciona, ¿no? Que para que un personal audite un sistema de gestión de una empresa, ¿no? Como mínimo, pues tendrá que cumplir ciertos requisitos que están bajo este reglamento, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, quien audita a, seguridad, a salud en el trabajo, pues obviamente tiene que ser un médico auditor con una cantidad mínima de 3 años auditando a empresas, ¿no? Que conozca del tema y que sea obviamente pues alguien externo al servicio, ¿no? No puede ser pues el mismo médico que lleva el servicio, que tiene el servicio que tiene servicio a cargo, ¿no? No puede ser pues el mismo médico, ya que pues se prestaría pues a determinados sesgos y pues obviamente cuando haya una auditoría por parte de SUNAFIL, estos sesgos sean pues perjudiciales para la empresa, ¿no? Entonces, siempre tiene que auditarlo, pues, una persona externa al servicio, ¿no? Que no tenga nada que ver, ¿no? Se contratan auditores de manera periódica. Eh,
La resolución ministerial 375/2008 del trabajo también, ¿no? Aprueba la norma básica de ergonomía y procedimiento evaluado de riesgo disergonómico. Entonces, en el 2008 también se da esta norma, sobre todo la norma de ergonomía, ¿no? Esta norma de ergonomía, pues, lo que admite es de que todo trabajo, ¿no? Tiene que cumplir, pues, ciertas necesidades para que se desarrollen con un buen bienestar para los trabajadores, ¿no? Dentro de este bienestar se encuentra pues que digamos, los insumos que nosotros utilizamos para desarrollar nuestras actividades dentro de la empresa dentro de este trabajo, ¿no? Sean ergonómicos y amigables para evitar lesiones osteomusculares, ¿no? Entonces, esta ley de ergonomía, básicamente, pues, lo que menciona realmente esta norma de ergonomía es de que todos los inmuebles o los muebles que utilicemos deben ser destinados pues a un bienestar físico de cada trabajador. Entonces, gracias a esta norma básica, ¿no? Nosotros podemos disminuir este riesgo disergonómico, ¿no? Este riesgo disergonómico se encuentra presente en todas las actividades laborales que realizamos, estemos haciendo home office o cuando estemos en oficinas, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos en home office y tal vez estamos en casa y nadie supervisa nuestro trabajo, ¿no? Podemos utilizar sillas, por ejemplo, que no son ergonómicas, que no cumplen pues con los parámetros dentro de esta norma, ¿no? Que necesita pues un respaldar ancho, alto, ¿no? Incluso con el reposabrazos que pueda ser regulable, ¿no? Que los pies lleguen al piso, que la pantalla esté separada más o menos a 45 centímetros, de 45 a 60 centímetros. Entonces, estos parámetros pues a veces no llegamos a tenerlos como en home office, ¿no? Pero dentro de una empresa, bajo esta norma, pues obviamente se tiene que respetar, ¿no? El Decreto Supremo 006 del 2014, también del trabajo, modifica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente, pues, esta modificatoria se da, pues, por los vacíos legales que les venía explicando de temprano, ¿no? Eh, la Ley 3222 modifica también la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? A ver, vamos a seguir pasando por acá. Vamos ahora a ver a los principios. Los principios de la ley, ¿no? Hay, esta ley, ¿no? Tiene principios, la ley 29783 tiene 12 principios, ¿no? Primer principio que lo maneja cada empresa es la ley de prevención. Esta ley de prevención, ¿no? El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, todo empleador debe considerar factores sociales, laborales, biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando dimensiones de género en la evaluación y prevención de riesgos en la salud laboral. Entonces, esto quiere decir que nuestro empleador, en este caso, pues las empresas, ¿no? Deben llevar, pues, a cabo este principio de prevención en cuanto a factores ergonómicos, a factores laborales, ¿no? Digamos, por ejemplo, puede ser factores psicosociales, hasta incluso con prevención de enfermedades, ¿no? Por eso es de que se forma este comité y se forma esta área que es el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este principio de prevención es para evitar que una persona llegue a contraer una enfermedad dentro del trabajo, ¿no? Ocasionado por el trabajo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si trabajamos en una empresa, digamos, una empresa, tenemos un trabajo de oficina, ¿no? Nosotros tenemos que tener, pues,
siempre cada año un chequeo, ¿no? Un examen médico ocupacional en el cual pues como mínimo nos midan la agudeza visual, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras nuestra agudeza visual por estar en las computadoras, ¿no? Va a ir disminuyendo por el tiempo, ¿no? Y por el trabajo. Entonces, se tienen que tomar ciertas medidas para evitar que esto pueda ser progresivo, ¿no? Entonces, para ello, pues, existen medidas como medidas ergonómicas, ¿no? Tal vez se consigan protectores para las pantallas, etcétera. Entonces, para este principio de prevención es fundamental dentro de la ley 29783. El principio de responsabilidad, obviamente el empleador va a asumir las implicancias económicas y legales y de cualquier. Bueno, me quedé en el principio de cooperación. El principio de comparación, obviamente, pues, habla que el Estado, los empleadores, los trabajadores y las organizaciones sindicales siempre van a estar en permanente colaboración y coordinación en la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto con bienestar para los trabajadores. El cuarto principio es el principio de información y capacitación. Obviamente la empresa, ¿no? La empresa está obligada a, a una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar con énfasis en los potenciales riesgos para la vida, ¿no? Y salud de los trabajadores y familia. Entonces, siempre tiene que llevarse a cabo, pues, capacitaciones para, pues, para prevenir, ¿no? O para advertir los riesgos que se están llevando a cabo por el trabajo que estamos realizando. Entonces es fundamental también dentro de, eh, esta ley de la seguridad y salud en el trabajo. Los principios de gestión integral, todo empleador promueve e integra la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Dentro de los principios de atención integral a la salud, obviamente los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad tienen derecho a la recuperación y rehabilitación. Entonces, esto lo pueden hacer de dos maneras, ¿no? Activando el seguro contra accidentes, ¿no? Lo pueden utilizar también a través de salud, ¿no? Ya que se puede también, se puede prestar, ¿no? Esas prestaciones de salud se pueden hacer, ¿no? A través de eso, de activando pues el de salud. Igual dentro de la empresa, obviamente pues según la cantidad y número de trabajadores, ya se puede contar con un tópico, ¿no? Ya se puede contar pues con un médico que tal vez pueda atender in situ las emergencias, las urgencias o las consultas de los trabajadores. El principio de consulta y participación, obviamente el Estado va a promover mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores, trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. El octavo principio, que es el principio de primacía de la realidad, los empleadores y los trabajadores y privadas, ¿no? Eh, Responsables del cumplimiento de la legislación y seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. Entonces, obviamente, pues los empleadores, en este caso las empresas, van a tener que dictar
¿no? Decir con veracidad, ¿no? Y ajustados a la realidad, toda la información que se necesita el trabajador que está entrando dentro de sus instalaciones, ¿no? Para que pueda, pues, acogerlo dentro de su trabajo y pueda advertirle de ciertos riesgos que pueda existir en las labores que realiza, ¿no? El noveno principio es el principio de protección. Obviamente los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren las condiciones de trabajo dignas que garanticen un estado de vida saludable. Entonces, por ejemplo, en este estado, en este principio de protección, pues obviamente con un área de seguridad y salud en el trabajo, el médico ocupacional, cuando ya entra en la gestión, ¿no? Con un gran número de trabajadores, empieza pues a proteger la salud de estos trabajadores. ¿Cómo puede proteger? Por ejemplo, hace programas de conservación auditiva, ¿no? Permisibles de ruido, ¿no? Por encima de 85 decibeles, entonces yo lo que tengo que hacer es un programa de conservación auditiva. Entonces, a los empleados, pues, les doy los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Eh, les hago controles tal vez cada 6 meses, cada año, les tomo un audiograma, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, ese tipo ese principio de protección ya se da en el trabajo. Bueno, ahora pasando a los primeros auxilios, vamos a definir qué son primeros auxilios, ¿no? En este caso lo vamos a poner las siglas primeros auxilios como PA, ¿no? Es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llegue la asistencia médica. Entonces, ojo que aquí no habla de que esto lo debe desarrollar un personal de salud, ¿no? Solamente habla, dice, hasta la llegada de la asistencia médica profesional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier persona que esté capacitada en la materia necesita ser un personal médico, ¿no? Puede ser cualquier tipo de persona. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de los primeros auxilios, obviamente mantener vivo al accidentado o a la víctima, evitar poner al accidentado lo antes posible en manos de los servicios médicos, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias. Entonces nosotros tenemos que eh, ponernos a pensar de que esta vida está corriendo un peligro y el peligro es la muerte. Entonces nosotros lo que debemos evitar es de que se lesione más la persona y obviamente evitar, ¿no?, que se complique. Entonces, para ello, pues nosotros, si no sabemos de primeros auxilios, mejor es no actuar para no generarle más daño. Entonces, si nosotros sabemos y estamos en la capacidad de poder actuar y poder brindar estos primeros auxilios para poder incrementar la sobrevida de esta víctima, ¿no? Podemos actuar, ¿no? El primer tema de los primeros auxilios que vamos a ver es atragantamiento. Entonces, vamos a hablar de atragantamiento cuando un alimento, en este caso lo vamos a llamar cuerpo extraño, ¿no?, obstruye nuestras vías aéreas. Entonces, normalmente esto ocurre cuando la persona está comiendo o está bebiendo, ¿no? Y también ocurre cuando la persona está comiendo y hablando a la vez. Entonces, es común de que suceda, pues, dentro de las instalaciones del trabajo que posean un comedor, ¿no?, que es más factible. O también puede ser, pues, dentro de las instalaciones del trabajo cuando una persona está dentro de las oficinas y pues está comiendo tal vez algún snack o algo, ¿no? No necesariamente tiene que haber un comedor. Entonces tenemos dos tipos de obstrucción. Tenemos la obstrucción o atragantamiento parcial y la obstrucción o atragantamiento total. Dentro de la obstrucción o atragantamiento parcial, obviamente las vías respiratorias no están totalmente obstruidas. Entonces, por tanto, hay movimiento de aire y el paciente puede hablar, puede toser, puede respirar, ¿no? Pero esto, eh, por lo general, este tipo de atragantamientos son los más leves, pero también son los más riesgosos porque si no actuamos de una
manera adecuada e inmediata, se pueden convertir a una obstrucción de tipo total o a toda la vía aérea, entonces el paciente ya no va a poder ni hablar, ni toser, ni respirar. Entonces, cuando hablamos de una, de un atragantamiento total, ¿no? Hablamos de un atragantamiento total cuando el cuerpo extraño no permitirá la entrada ni salida de aire. Entonces, está en nuestra tráquea, ¿no? Está en nuestra vía aérea y obviamente ya no va a haber ni entrada ni salida de aire. Entonces, la víctima va a ser incapaz de hablar, va a ser incapaz de respirar, ¿no? No va a haber tos o esta va a ser ineficaz y si hay respiración es sibilante, ¿no? Expresa sonidos, ¿no? Empieza a silbar. Se produce cianosis. La cianosis es la coloración azulada en uñas, en labios, en lengua. Y obviamente, como está perdiendo la respiración, porque obviamente se ha obstruido la respiración, eh, va a empezar a generar una alteración del nivel de la conciencia, ¿no? La víctima se va a poner un poco más letárgica, o sea, quiere decir un poco más somnolienta, ¿no? Va a tender al sueño y cuando no se resuelve puede terminar en una parada cardíaca, porque recuerden, se para la respiración, se para el corazón también, ¿no? La víctima se llevará las manos a la garganta, signo inequívoco de la tragedia. En este personaje, en este dibujo, es el signo del atragantamiento, ¿no? La víctima por lo general se va a llevar las manos a la garganta. Ese es el signo de que alguien se está atragantando. ¿Cómo vamos a actuar? La primera medida de un atragantamiento leve será animar a la víctima a toser. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar si es una obstrucción o atragantamiento parcial o una obstrucción o atragantamiento total. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Por los signos que nos presenten, ¿no? Si la persona puede hablar, entonces estamos frente a un atragantamiento parcial. Entonces, nosotros lo que vamos a empezarle a, a decir o a animar es que tosa, ¿no? Invitarlo a toser, empiece a toser. Puesto que esta tos va a generar presión alta y sostenida entonces, animándolo a toser, yo estoy generando de que la misma presión que generamos al toser elimine el cuerpo extraño de adentro hacia afuera. Si vemos que este paciente no tiene un tipo de obstrucción parcial y tiene un tipo de obstrucción total, entonces la tos no está surtiendo efecto o la persona se empieza a debilitar produciéndose una tos inefectiva. Habrá que colocarlo al lado ligeramente por detrás de la víctima, sujetando el pecho con una mano e inclinarlo hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que antiguamente, ¿no? Esto lo he puesto para que vean lo que antiguamente se hacía, ¿no? Antiguamente se daban palmadas interescapulares, ¿no? En la zona entre ambos omóplatos, en la espalda alta, con el talón de la mano, ¿no? Que es la mano dominante. En este caso, si yo soy diestro, con la mano derecha la voy a dar a sus golpes. Pero esto ya no se hace actualmente. ¿Por qué no se hace actualmente? Porque si una persona está atragantada y yo le doy este tipo de golpes entre la espalda o por encima o por debajo del cuello, ¿no? En la espalda superior o por debajo del cuello, lo que yo voy a generar son dos cosas. O bien la probabilidad de que este cuerpo extraño se expulse hacia afuera, de adentro hacia afuera, o bien que este cuerpo extraño, en vez de empezar a salir, con estos golpes, lo empiezo a hacer ingresar hacia la vía aérea. Entonces, con estos golpes puedo generar dos, que salga el cuerpo de adentro hacia afuera o hacerlo que ingrese más, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, es por eso que se debe evitar estas palmadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vemos que la paciente, la víctima ya está sufriendo con este atragantamiento, lo primero que tenemos que hacer es la maniobra de Heimlich, que es la maniobra salvavidas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar sobre esta maniobra de Heimlich? ¿O cómo vamos a hacer la maniobra de Heimlich? ¿No?
Deberemos de proceder, ¿no? Con esta maniobra, a continuación les voy a dictar cómo se hace, ¿no? Va a ser la compresión brusca del abdomen superior o compresiones del tórax en caso de embarazados o pacientes obesos, hasta abrir la vía aérea obstruidas por un cuerpo extraño o hasta que el paciente entre en inconsciencia. Es el método inicial y de preferencia en el paciente despierto que se está ahogando. Entonces, mientras el paciente está despierto y se está ahogando, la principal maniobra es la maniobra salvavidas, es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consta de colocar mi puño, ¿no? Hacer un puño con la mano no dominante. Si yo soy diestro, voy a hacer un puño con la mano izquierda, ¿no? Voy a hacer mi puño. Este puño, obviamente en el lado del dedo pulgar de mi mano izquierda, lo voy a colocar entre la apófisis sifoides, que es donde termina el esternón, y el ombligo. Entonces, más o menos para que tengan una idea, por encima del ombligo yo voy a colocar mi puño, pero con el pulgar hacia adentro. Entonces, el que tiene que pegar ese puño es el pulgar hacia la piel. Mi mano dominante, que es en este caso mi mano derecha, va a agarrar ese puño. Yo voy a ir por detrás del paciente y voy a hacer compresiones de abajo hacia arriba. Entonces, esas compresiones se llaman maniobra de Heimlich, son compresiones en el abdomen. Entonces, en adultos conscientes, el rescatador debe pararse detrás del paciente y abrazarlo. Debe cerrar un puño y colocarlo a la mitad entre el camino del ombligo y el apófisis sifoides. La otra mano debe tomar el puño cerrado y aplicar una compresión enérgica hacia adentro y hacia arriba, empujando con ambos brazos, ¿no? Entonces, este movimiento lo debemos hacer de manera inmediata. ¿En quiénes no se pueden hacer este movimiento o en quiénes no se puede realizar esta maniobra? Obviamente en pacientes muy obesos, ¿no? Tal vez un paciente muy obeso, yo no pueda incluso cerrar tomar su abdomen con mis dos manos, ¿no? Me voy por detrás de ese paciente y yo quiero pues tomar mi puño de mi mano izquierda con mi mano derecha, juntarlo para hacer la maniobra, pero no alcanzo por el perímetro abdominal, está pues incrementado. Entonces aquí va a haber otra variante, ¿no? En un adulto, cuando un adulto ya está inconsciente, supongamos que encontramos a un adulto que sospechamos de que se ha atragantado, pero está inconsciente, o sea, quiere decir ya no habla, ni tampoco respira, ni tampoco pues tiene pulso. Ya no lo vamos a catalogar como si fuera una maniobra de Heimlich. No lo voy a parar, obviamente va a estar en el piso, no lo voy a parar y hacer la maniobra de Heimlich. Lo que tengo que hacer ahí simplemente es iniciar con RCP, que es la resucitación cardiopulmonar. Entonces, en estos pacientes, las compresiones torácicas van a aumentar la presión intratorácica de la misma, de manera que hacen las compresiones abdominales en pacientes conscientes. Entonces, haciéndole RCP a este paciente que está inconsciente, tirado en el suelo, que sospechamos de que se ha atragantado, le hacemos RCP, es como si le estuviéramos haciendo la compresión del abdomen como la maniobra de Heimlich. Entonces, va a favorecer a tener una buena perfusión del corazón hacia los órganos vitales y también a la vez va a eliminar este cuerpo extraño que se encuentra pues haciendo las compresiones. Vamos a lograr de que este cuerpo extraño, por la misma presión que ejercemos, va a ir de adentro hacia afuera. También se puede utilizar la laringoscopía directa con succión o pinzas de McGill. Obviamente esto se hace dentro de un hospital o cuando ya pues se ha realizado maniobra de Heimlich, se ha realizado RCP y no ha habido éxito, simplemente le hacemos la laringoscopía, metemos pues una videocámara por la nariz, salimos por la boca, llegamos hacia la vía aérea, vemos cuerdas bucales, ¿no? Y vemos pues, tratamos de ver o localizar exactamente dónde se encuentra este cuerpo extraño y con una pinza atraumática que no tenga punta, obviamente esa pinza tiene todos los bordes redondeados de la vía aérea, ¿no? Ingresamos, agarramos el cuerpo extraño y lo extraemos, ¿no? Eso es, obviamente se hace dentro del hospital. ¿Cuáles son las variantes de la maniobra de Heimlich? Las variantes, bueno, en lactantes menores de un año, sí no le puedo hacer maniobra de Heimlich, ¿no? Entonces, en los menores de un año no le puedo hacer maniobra de Heimlich. Entonces, ¿qué le vamos a hacer ahí? Ahí sí sirve hacerle los golpes
entre las escápulas o en la parte superior del tórax. No se debe hacer maniobra de Heimlich, puesto que tiene órganos vitales el bebé en el abdomen, y si nosotros hacemos una compresión muy brusca, podemos lesionar el hígado, el vaso, el estómago. Entonces no se puede hacer una presión muy enérgica en este tipo de pacientes, que son lactantes menores de 1 año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los lactantes los debemos mantener en decúbito prono, o sea, boca abajo, ¿no? Echados boca abajo, con la cabeza hacia abajo. El reanimador debe apoyar la cabeza con los dedos de una mano mientras realiza 5 golpes en la espalda. Entonces, lo que vamos a hacer es, al lactante menor de 1 año, le vamos a poner nuestro dedo índice de nuestra mano, nuestro dedo medio de nuestra mano dominante, en este caso, si yo soy diestro, va a estar el bebé acostado sobre mi brazo izquierdo, ¿no? Yo ese brazo izquierdo lo voy a apoyar sobre mi muslo izquierdo. Voy a apoyar ese brazo izquierdo sobre mi muslo izquierdo. El bebé va a ir boca abajo, mi dedo medio va a ir abriendo su boca, ¿no? Y lo voy a inclinar, como ven aquí en la imagen, lo voy a inclinar. Acá debe estar, este brazo debe estar descansando sobre el muslo izquierdo, ¿no? Voy a inclinarlo más o menos en 45 grados y voy a ejercerle delicadamente con el talón de la mano dominante, que en este caso es mi mano derecha. Voy a darle 5 golpes superior hasta ver que expulse el cuerpo extraño, ¿no? Luego de que se realizan las 5 compresiones, ¿no? Los 5 golpecitos en la espalda, se pueden hacer 5 compresiones torácicas, ¿no? Le damos la vuelta al bebé, como está boca abajo y hacia abajo, ¿no? Para darle los golpecitos en la espalda. Voy a darle la vuelta, le doy la vuelta, lo acuesto sobre mi brazo izquierdo, bueno, en este caso la persona es zurda, lo voy a acostar sobre su brazo no dominante, que esté en mi muslo, ¿no? Y le voy a hacer con los 2 dedos, índice y medio, ¿no? Entre las tetillas voy a hacerle. Bueno, problema ahí en la conexión. Eh, lo que vamos a hacer, pues, como les venía diciendo, ¿no? Vamos a hacer este ciclo, primero de los golpecitos, los 5 golpecitos, y luego le damos la vuelta al bebé y le damos 5 compresiones torácicas para que podamos, pues, hacemos este ciclo hasta ver que el lactante haya eliminado en sí el cuerpo extraño, ¿no? Por lo general, como les comentaba, este cuerpo extraño puede ser una moneda, una pelotita, una canica. Entonces, en bebés es un poco más manejable porque no tienen mucho peso, pero debemos tener cuidado cuando realizamos estas maniobras, ¿no? Podemos lesionarlos. En personas obesas también hay otra maniobra, ¿no? Como les comentaba, el perímetro abdominal, o sea, el abdomen, es mucho más grande que tal vez nuestra circunferencia de los brazos. Entonces no vamos a poder de mi mano izquierda entrelazarlo con mi mano derecha. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las manos un poco más arriba. No vamos a colocarlo más o menos a la altura del tórax, ¿no? En la base del esternón, justo por encima de la unión de las costillas inferiores. Entonces, cuando esa parte, obviamente, como está restringido por la caja torácica, es un poco más delgada del paciente, puedo yo ejercer cierta presión. Entonces, vamos a hacerle tipo maniobra de Heimlich con presiones, ¿no? Hasta ver que se elimine ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces, se va a repetir
hasta que la comida o obstrucción se desaloje de la persona, ¿no? Si la persona empieza a perder conocimiento, entonces se va a iniciar el RCP. ¿Por qué se inicia el RCP en las personas que pierden el conocimiento? Obviamente porque como para la respiración, para también el corazón. Y si para el corazón, obviamente estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria y la maniobra adecuada va a ser la reanimación cardiopulmonar. Si está solo, ¿no? Puede ocurrir de que estemos solos. Entonces, si estamos solos y no existe ninguna persona alrededor que pueda ayudarte, de esta manera puede ayudarte a salvar a ti mismo. Entonces, lo primero es que si nosotros mismos nos estamos atragantando, hay que empezar a toser. Hay que intentar toser lo mayor que podamos para, con la misma presión del abdomen, la misma presión abdominal, podemos eliminar a este cuerpo extraño, ¿no? Si no, yo mismo me aplico la maniobra de Heimlich. Pongo mi puño de mi brazo, en este caso soy diestro, voy a poner mi puño de mi brazo izquierdo sobre mi ombligo, ¿no? Por encima de mi ombligo, ¿no? Por encima de mi ombligo, recuerden que el dedo pulgar va a tocar mi piel, ¿no? Es el que va a tocar mi piel. Entonces, una vez que tengo ese dedo con mi mano derecha, voy a tratar de empujar y hacerme yo mismo maniobra de Heimlich. Si en caso yo empiezo a perder la fuerza porque ya me estoy debilitando, puedo utilizar un objeto para poder ejercer esa misma presión, ¿no? Podemos colocar encima de una silla, tal vez en un muro, ¿no? Un muro de concreto, una baranda metálica, una baranda de madera, ¿no? La cual, bueno, la idea es de que ejerza presión sobre el abdomen para poder eliminar ese cuerpo extraño. Repasando, ¿no? Si la víctima es un adulto, hay que ponerse detrás de él, colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona y debajo de las costillas con el pulgar contra el abdomen, como les venía diciendo, cubrir el puño con la otra mano y presionarlo hacia adentro y hacia arriba del abdomen, ¿no? Con la fuerza suficiente para despegar los pies, una presión un poco enérgica, ¿no? Como si lo estuviéramos levantando a la víctima, ¿no? Si la víctima es un bebé, obviamente pues vimos el ciclo que se hace en bebés, ¿no? Se acuesta sobre el brazo no dominante, en este caso el izquierdo, en mi caso que yo soy diestro, ¿no? Lo voy a acostar, mi dedo medio va a ir haciendo la apertura de la boca, voy a inclinarlo, va a descansar ese brazo sobre mi muslo, de mi pierna, de mi misma pierna, de ese mismo lado, en este caso el izquierdo, poniéndolo en un ángulo de 45 grados más o menos, la cabeza hacia abajo, voy a darle 5 palmadas en la espalda superior a nivel de los omóplatos con el talón de mi mano derecha de manera no tan fuerte porque podemos lesionar y vamos a darle la vuelta, ¿no? Y vamos a hacerle compresiones torácicas 5. Entonces, hasta ver que elimine el cuerpo extraño, ¿no? De todas maneras, si es que no se puede, pues no hay un éxito en esta maniobra, lo adecuado es llevarlo al hospital, ¿no? De todas maneras. Si la víctima es un niño ya pasado los 5 años, ya puede hacerse la maniobra de Heimlich, pero obviamente lo tenemos que hacer de manera eh, bueno, vamos a tener en cuenta que la maniobra de Heimlich es simple y es efectiva, ¿no? Puede causar lesiones si es que no la sabemos aplicar de manera adecuada. Obviamente podemos fracturar alguna costilla, ¿no? Podemos ocasionar alguna lesión, ¿no? Si la obstrucción no se va a resolver, alternar 5 palmadas en la espalda con 5 compresiones abdominales. Entonces, podemos hacer de ambas, ¿no?
Podemos darle palmadas en la espalda y compresiones abdominales, hacerle maniobra de Heimlich cuando no es efectiva solo la maniobra de Heimlich. Más o menos hacerlo esto 3 veces hasta que sea necesario de hacer expulsar este objeto, ¿no? Si a veces la víctima logra expulsar el cuerpo extraño y en otras ocasiones esta se desplaza hacia un bronco, esa situación exige su traslado hacia el hospital. Cuando vemos que esta maniobra no es efectiva, debemos llevarlo a un hospital, de todas maneras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no respira, primero hay que comprobar que la víctima esté atragantado con un cuerpo extraño. Obviamente, ¿cuál es el signo inequívoco de atragantamiento? Es que la víctima se lleva los dos brazos, las dos manos hacia la garganta, ¿no? Hacia el cuello. No puede hablar, no puede emitir sonidos, no tose o lo hace débilmente y la piel se empieza a tornar azul. Lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda, marcar a los bomberos, ¿no? 116. Luego procedemos a hacer las compresiones abdominales con la maniobra de Heimlich. En bebés igual, ¿no? En bebés hacemos la maniobra con el talón de la mano sobre las escápulas y luego lo volteamos para hacer 5 compresiones torácicas hasta ver que haya eliminado pues el objeto extraño. Pasamos al segundo tema, que es golpes de calor, ¿no? Es muy frecuente también dentro de las instalaciones laborales los golpes de calor, ya que los trabajadores obviamente están expuestos pues a temperaturas extremas cuando desarrollan actividades fuera o actividades de campo, ¿no? Entonces, ¿qué es esa enfermedad? ¿A qué se debe, no? Normalmente el cuerpo se enfría por sí mismo mediante la transpiración, ¿no? Pero durante climas calientes, especialmente con alta humedad, sudar no es suficiente, ¿no? Entonces, no solamente yo puedo enfriarme a través de la sudoración, obviamente esto no va a ser suficiente. Entonces, la temperatura corporal va a incrementar hasta alcanzar niveles peligrosos. Entonces, es como que me diera una fiebre, ¿no? No es una fiebre ocasionada por un agente, como por ejemplo una bacteria, un virus, ¿no? Sino es una temperatura que se está incrementando por el clima y por las condiciones que se están dando. Entonces, las enfermedades por el calor van desde sarpullidos, obviamente, calambres hasta agotamiento y el golpe de calor. Entonces, el golpe de calor es una manifestación que puede ocasionar la muerte y obviamente requiere atención médica inmediata, porque un golpe de calor, ya hablamos de una inconsciencia, ya la víctima pierde el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que actuar inmediatamente cuando ya esta persona, pues, ha perdido la conciencia, ¿no? Entonces, por lo general se debe también a una deshidratación, ¿no? Porque no se hidrata adecuadamente y obviamente pues esto conlleva a que la temperatura aumente mucho más allá de 40 grados centígrados, ¿no? Y pues me ocasiona un golpe de calor. ¿Cuáles son las causas de la hipertermia o de la subida de temperatura en los seres humanos, ¿no? Fisiológicos, obviamente, por el ritmo circadiano, el estrés, ejercicio, ¿no? El ejercicio, obviamente, me hace entrar en calor por la actividad muscular, ¿no? La ingesta de alimentos, sobre todo los alimentos con muchos energizantes, como por ejemplo, podría ser una bebida energizante, chocolates, etcétera, ¿no? La temperatura ambiental elevada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en zonas donde la temperatura ambiental superan los 35 grados centígrados. Y obviamente la segunda fase del ciclo menstrual, embarazo, ¿no? Esos son causas normales que normalmente pues me llevan a aumentar la temperatura en el cuerpo. Cuando hay una lesión en el hipotálamo, recuerden que el hipotálamo se encuentra en el cerebro. Esta parte del tallo del cerebro, ¿no? Es la que se encarga de regular nuestra temperatura. Entonces, si nosotros tenemos una lesión, o podemos tener frío o podemos tener calor, ¿no? Porque es el que regula nuestra temperatura. Por ejemplo, una lesión hipotalámica puede deberse a una encefalitis, hemorragia, infarto, tumor o una secuela de alguna intervención quirúrgica. Aumento de producción de calor puede ser por hipertermia maligna postanestesia, ¿no? Cuando, por ejemplo, me van a hacer una anestesia epidural
Por lo general, cuando no hay una buena técnica, me pueden ver una lesión nerviosa y puede generar una hipertermia. O sea, me va a dar mucho calor, me va a aumentar la temperatura corporal. Drogas como las anfetaminas, ¿no? Como el hipertiroidismo también, ¿no? El feocromocitoma, que el feocromocitoma es un tipo eh, digamos, de tumor, ¿no? Es un tumor que también pues genera que se aumente el calor o la temperatura corporal. También el ejercicio intenso, el estrés, ¿no? Aquí incluso está el golpe de calor por ejercicio, ¿no? Cuando hago demasiado ejercicio con una temperatura ambiental por encima de 35 grados centígrados, sin hidratarme adecuadamente, sin ponerme debajo de sombra o bajo sombra, ¿no? Me va a aumentar la temperatura corporal y puedo pues sufrir un golpe de calor. Y bueno, disminución de la pérdida de calor, por ejemplo, un golpe de calor clásico, interferencia con el sudor por alguna alteración en la piel, por algunos vendajes, por algunas drogas, ¿no? Como la escopolamina, clorpromacina, atropina, ¿no? Alteración del sistema nervioso autónomo, como una lesión medular, Parkinson, diabetes mellitus, insuficiencia vascular periférica, como una insuficiencia cardíaca o suprarrenal, deshidratación, ¿no? Algún tipo de drogas, ¿no? Como algunos diuréticos, algunos bloqueadores, ¿no? Entonces, todas estas causas de hipertermia pues van a aumentar la temperatura corporal, ¿no? Cuando, cuando se produce este aumento de la temperatura corporal, obviamente yo estoy en riesgo de sufrir un trastorno de golpe de calor. Tenemos tipos, ¿no? Eh, o tipos o maneras de que el calor pueda llegar hasta nuestro organismo, ¿no? A través de la radiación. La radiación solar es una de las principales causas de que nuestra temperatura corporal aumente. Entonces, no es que tengamos fiebre, ¿no? Sino que simplemente a esta fiebre se conoce como hipertermia. Fiebre se le llama a la hipertermia, pero esta hipertermia ocasionada por un agente causal, sea virus, bacteria, hongo, parásito, etcétera, ¿no? Pero hipertermia se le llama a la que no tiene un agente causal que puede ser por una elevada temperatura, en este caso la radiación solar. También tenemos que nosotros controlamos pues esta temperatura a través de la evaporación del sudor. Cuando ya nosotros nos estamos deshidratando, ya no tenemos sudor, obviamente pues el cuerpo empieza a almacenar ese calor y ya no hay manera de enfriarse, ¿no? Entonces cuando falla eso, también pues me da un aumento de la temperatura. También tenemos por convención, por conducción, ¿no? Por conducción, por ejemplo, cuando nos acercamos a una superficie caliente y nos acostamos o la tocamos, pues obviamente ese calor se transfiere hacia nosotros. El golpe de calor va a ser cuando la temperatura corporal esté por encima de 41 grados centígrados. Entonces, hablamos de un golpe de calor cuando nosotros vemos a una víctima, llega a ser atendida por nosotros y nosotros pues le colocamos el termómetro porque la notamos caliente y este nos marca por encima de 41 grados centígrados. Entonces, cuando hay esta temperatura por encima de 41 grados centígrados y sin ninguna causa aparente, ¿no? Y además lo asociamos a que justo ese día hubo un tremendo sol, tremendo calor, ¿no? Estuvo tal vez trabajando, ese trabajador estuvo haciendo labores en campo, que no hay sombra, que no tomó agua, ¿no? Incluso vemos que no tiene sudor, ¿no? Que incluso no está despierto. Sospechamos ya de un diagnóstico que es el golpe de calor. Entonces, este proceso es una emergencia, lo cual pues genera una mortalidad elevada, ¿no? Si no atendemos y no descendemos esa temperatura, puede más o menos entre el 10 al 75% de todos los que ingresan por este diagnóstico llegan a morir, ¿no? Entonces es bastante preocupante, hay que tener bastante cuidado, ¿no? El golpe de calor activo por ejercicio, golpe de calor pasivo clásico, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Tal vez cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol va a hacer deporte a un lugar de extremo calor, supongamos Tumbes, Piura, ¿no? Y no hay una buena hidratación y encima no hay, obviamente no hay sombra y no ingirió alimentos previos, entonces, y se desmaya, ¿no? Y sospechamos de que tenga una lesión cardiovascular,
lo primero que podemos pensar es pues un golpe de calor, ¿no? Entonces tenemos que evaluar rápidamente. ¿Quiénes son afectados? Obviamente los trabajadores que están expuestos a condiciones de calor y humedad, que están en riesgo de enfermedades por calor, sobre todo aquellos que realizan tareas arduas de trabajo o utilizan ropa o equipo de protección abultados. Algunos trabajadores podrían estar en mayor riesgo que otros si no han desarrollado cierta tolerancia a condiciones de calor. Esto de la tolerancia al calor, obviamente se ve pues en los pobladores que son in situ, ¿no? Por ejemplo, los pobladores que viven en la selva están más acostumbrados a altas temperaturas que los que viven tal vez en la sierra. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.